Hola, ¿cómo están? Soy Agustín Landa. Bienvenidos aquí a nuestra oficina de Landa Arquitectos. Eh, pues es un placer estar aquí con Amazing Speakers y pues bienvenidos. Voy a platicar un poco de mí. Yo soy arquitecto, estudié aquí en Monterrey, en Tec de Monterrey, y soy arquitecto desde el 2002, 2003, por ahí me recibí. No recuerdo exactamente, pero por ahí está mi título, junto con el de mi papá y junto con el de mi abuelo, los tres Agustines Landa, y pues de alguna manera lo traía heredado el nombre de la arquitectura, ¿no? Tengo un abuelo arquitecto, Agustín Landa Verdugo, luego tengo un padre, Agustín Landa Vertis, y luego yo, Agustín Landa Ruilova. Entonces, desde chavo, pues la relación con la arquitectura ha sido pues, algo con lo que me toca vivir. Tengo aparte tres primos hermanos Landa, que son arquitectos también. Viven en la Ciudad de México. Mercedes, José Jaime e Isabel. Isabel de alguna manera vivió aquí en Monterrey y trabajó con nosotros un rato. Y ellos estudiaron en la Ibero, en México, y ahorita están allá en Ciudad de México. Pero todos de alguna manera pues estamos relacionados con la arquitectura pues, desde chicos, ¿no? Toda mi familia Landa por lo general. Y luego tengo un hermano que es Pablo, que es antropólogo, que es un hermano que estudia mucho arquitectura, se relaciona muchísimo, quizás, bueno, yo creo, no, quizás sabe más arquitectura que yo y que mi papá y que mi abuelo, yo creo, porque es un investigador de la arquitectura con el cual él ha hecho muchos libros y hemos hecho un último libro que acabamos de publicar que se llama, bueno, que es un libro con una entrevista hacia mi papá, se llama Viaje al Corazón del proyecto, que es una entrevista que le hicimos de sus últimos, desde su etapa de estudiante de arquitectura hasta sus últimos, hasta lo último que recordó en la vida, algo muy padre. Y lo acabamos de publicar, una editorial de la Ibero, y bueno, estamos trabajando otros más junto con él, y él aparte está de director del Museo del Eco, y tiene varios proyectos más de arquitectura, que uno de ellos es otro libro de mi papá que estamos trabajando ya más de proyecto arquitectónico. Entonces, bueno, yo estudio acá en Monterrey, luego voy a trabajar un año en México y luego pues, trabajé toda la vida con mi papá aquí en el despacho o en el taller, en un despacho donde siempre nos enseñaron a hacer arquitectura racional desde que yo tengo el uso de razón, desde mi abuelo, la arquitectura fue pues, trabajar, hacer más con menos, ¿no? Trabajar de manera muy ordenada, trabajar mucho con la geometría, con los módulos, con el orden. Mi papá viene de una escuela eh, de Augusto Álvarez y Mijares, que eran como que los que marcaban la pauta en sus épocas. Fue socio de Broid, pero antes trabajó con los Sánchez Arquitectos, donde entendió un poco el rigor y la pasión por el trabajo de estos desarrollos de vivienda eh, vertical de cierta escala, que le tocaron desarrollar con él, ¿no? Con ellos. Y luego, hace su despacho, trabaja con mi abuelo, realizan algunos conventos, por ahí tenemos una maqueta de 1985, 86, que todavía sobrevive muy bien, de un convento en Huixquilucan que hizo con mi abuelo, pero todo bajo la misma orden, ¿no? Siempre hay un orden, este, un orden matemático, un orden de mucho rigor estructural y muchas referencias arquitectónicas de lo que había visto, de lo que había viajado y de los arquitectos que nos interesaban o que nos siguen interesando. Le Corbusier, Aldo Rossi, Mies van der Rohe, obviamente de influencias de maestros como Mijares, como de pórticos, bóvedas, patios, que son arquitectura eh, de prehispánica o arquitectura colonial. Y desde ahí, pues creo que la arquitectura siempre va marcando un camino a los intereses y a lo que realmente funciona en el mundo, ¿no?
a esos lugares viajamos y a esos lugares nos interesan y esos lugares son los que nos van marcando lo que vamos pensando y queriendo hacer, ¿no? Siempre con una manera diferente de intentar procesar una nueva forma de estructura, que también eso nos interesa mucho, cómo en los edificios, aparte de la geometría y el acomodo de las piezas y el orden de los edificios y la estructura, también creo que romper con el sistema estructural tradicional de columnas y losas también nos interesa muchísimo, ¿no? Porque nos interesa mucho trabajar eh, con diferentes tipos de estructura, no nos interesa nada más hacer metros cuadrados y losas y columnas a lo loco, sino proponer nuevos criterios estructurales, ¿no? Y luego, pues no nada más hacemos edificios, sino también hacemos casas, hacemos pabellones, hacemos lo que nos encargue el cliente, nos interesa hacer todo. Y, y luego en las casas que también trabajamos, también tenemos este tipo de pensamiento, ¿no? A través de siempre de trabajar con los patios, de trabajar con las fachadas cerradas, de trabajar con pérgolas y la luz natural, de trabajar muy bien con las orientaciones y con el paisaje, y también con explorar materiales de la zona, ¿no? O sea, creo que son dos escalas que nos gusta mucho manejar y creo que las manejamos bastante bien, a diferencia que son dos animales totalmente diferentes, pero aquí, por ejemplo, estoy volteando para acá porque estoy viendo ciertos planos de las dos escalas que trabajamos, pero siempre pensando en que las dos cosas se relacionan siempre, ¿no? Siempre hay un patio, siempre hay un corazón, siempre hay algo, un lugar más importante que otro, siempre hay un recorrido, siempre hay una relación con el sitio, siempre hay un proceso de, de circulación y siempre pensamos en no repetir exactamente igual las cosas, sino ir avanzando y seguir evolucionando. Y otra cosa que también es algo que hemos hecho las tres generaciones de arquitectos, es que los tres hemos dado clases. ¿Sí? Yo empecé dando clases hace 10 años, en el 2015, en agosto del 2015, y bueno, ya casi 11, pero mi abuelo dio clases en la UNAM, y mi papá dio clases en la Ibero y dio clases en el TEC, y yo he dado clases en el TEC, es algo que nos gusta mucho, transmitir lo poco que uno sabe, aunque de repente te das cuenta que el que más aprende es el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque uno da clases de lo que le interesa, pone a los alumnos a investigar las cosas que quiere aprender y que creo que son relevantes, ¿no? Entonces, el dar clases, damos un taller junto con la Cátedra Blanca, que nos patrocina Cemex. Lo doy junto con Roberto Romero, que es un arquitecto este, que lleva también dando clases él muchos años más que yo, pero llevamos 11 años dando la clase juntos, 10 años, perdón, dando la clase juntos, y es una clase que nos enriquece muchísimo, ¿no? Hacemos un viaje de estudios, llevamos a los alumnos a visitar obras de gran trascendencia y obras muy interesantes de amigos arquitectos hasta obras eh, de cualquier tipo, ¿no? De Corbusier o los podemos llevar a Chichén Itzá o los podemos llevar al centro histórico de la Ciudad de México o lo que toque el tema, ¿no? Hacemos un proyecto también utópico, académico, que trate de la ciudad de Monterrey o del área conurbada, y buscamos siempre hacer un proyecto distinto bueno, no procuramos, siempre hacemos un proyecto distinto que sea de trascendencia de la ciudad, ¿no? ¿Qué hacemos? Monterrey para el futuro, pues trabajamos en las plazas urbanas en los diferentes municipios, trabajamos en los pasos a desnivel, cómo habitarlos, trabajamos en las canteras que tienen allá las pedreras, otro semestre trabajamos en las periferias de la ciudad,
otro semestre trabajamos centros comunitarios, todo lo que le va adoleciendo a la ciudad, lo vamos buscando trabajar, ¿no? Ahorita estamos haciendo un proyecto en el Hospital San José, que toda esa zona es una zona de la colonia de doctores, que toda esa zona la van a demoler o la van a reutilizar, porque el hospital ya se cambia acá donde está el Zambrano. Entonces, toda esa zona, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a proponer qué va a pasar, aunque quién sabe qué irá a pasar, ¿verdad? Y eso hacemos unas entregas públicas, entonces hacemos unas entregas muy profesionales y de alguna manera como que las otras universidades se fijan mucho lo que hacemos y de alguna manera van agarrando ideas, lo cual nos parece ideal, ¿no? También hacemos cómics junto con Pablo y Mónica, hacemos Mónica Suberville, que es una amiga socia, arquitecta, que hacemos unos cómics de los cuales son cómics como pensamientos de lo que nos interesa de las ciudades, de la arquitectura, de los temas arquitectónicos, y estos cómics son pensados en que los pueda leer cualquier persona, ¿sí? Pensados un poquito, Pablo decía, los cómics de la autoconstrucción eran cómics para que los pudiera leer cualquier un niño, un anciano, alguien que no es arquitecto. Son estas estrategias de comunicación para que los pueda leer quien sea, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Este taller, pues principalmente van a ver pues, un edificio que nosotros diseñamos, que es un edificio que ya tiene sus años, se mantiene de muy buena manera y pueden observar cómo es la estructura, nada más hay una cartela aquí, en el otro lado hay otra, tiene un volado de 10 por 10. Y eso es lo que nos apasiona, el concepto de este edificio es estructural, pero aquí estamos nosotros, tenemos todo totalmente abierto. Es un taller abierto donde en los talleres pues, hay mucha comunicación y donde hay muchas maquetas, donde todo el mundo tiene que ver con todo, donde las áreas de servicios están atrás, que son la cafetería, los baños y no la cafetería, el área del café y las impresoras, pero de alguna manera todo es transparente para que haya comunicación, la gente se relacione con maquetas, con planos, con los dibujos, con todos los ejercicios que hay que hacer para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Siempre tenemos que tener salas de juntas de buenos tamaños porque aquí pues, tenemos juntas de 15, 18 personas donde vienen los estructuristas, los eléctricos, los acústicos, todas las disciplinas que se necesitan para manejar un proyecto de gran escala. Vienen aquí, hacemos las juntas, ahora tenemos las herramientas tecnológicas del Zoom y todas esas cosas, pero aquí en esta mesa pues son esas juntas, por eso tiene ese tamaño esta sala de juntas, ¿no? Creo que son indispensables y en todo lo demás es un taller totalmente abierto, ¿no? Y obviamente, pues, con una vista increíble hacia la montaña, hacia la Sierra Madre y la Huasteca, que es el surponiente, que pues, de repente tenemos unos atardeceres o amaneceres muy padres, entonces pues, disfrutas trabajar en un lugar agradable. Si la gente trabaja en un lugar agradable, pues produce más y se la pasa más a gusto, ¿no? Y bueno, ese es el taller, que es el lugar donde uno pasa la mayoría del día en este lugar, ¿no? Aparte que me queda cerquita de mi casa, del TEC, la verdad es que hago 10, 15 minutos, y de las obras también, es muy cercano, ¿no? Entonces, pues es un gran sitio, no me puedo quejar. De repente hay mucho trabajo, de repente hay poco, pero es parte de esta profesión, ¿no? Las etapas de los procesos de los edificios, de repente cuando no tienes y quieres la chamba, de repente te cae toda de a montón y tienes que sacarla y de repente se bajan los procesos, pero tenemos tiempo para pensar, ¿no? Como arquitectos siempre pues, tenemos una biblioteca, tenemos las maquetas, que es otra biblioteca, ¿no? De repente las maquetas me dicen, ¿para qué quieres maquetas? Porque de repente las ideas regresan y los conceptos también pueden regresar o podemos tomar conceptos de dos proyectos que ya hicimos. La mayoría de las maquetas no se hicieron o no se construyeron o son ejercicios anteriores al proceso final. Entonces, de repente pueden regresar ciertas ideas que uno retoma para solucionar otro proceso o vuelve a desarrollar y evoluciona sobre algo, ¿no?
este despacho de arquitectura o este taller de arquitectura es un taller que abarcamos proyectos desde muy chiquitos hasta muy grandes, ¿no? Entonces, de todo tipo. Nos ha tocado hacer desde una remodelación o una cabaña hasta un edificio de usos mixtos de muy grande escala, ¿no? Donde se involucran muchísimos usos y, y para esto tenemos dos negocios dentro de un solo negocio, ¿no? Entonces, un negocio atiende estos monstruos y otro negocio atiende estas casas de menor escala, pero que requieren más detalle, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hay dos procesos de diseño. En las dos estoy 100% involucrado y en una es Landa Martínez, que es el que toma los proyectos de gran escala, donde hay edificios como Pabellón M, que tiene 200,000 metros cuadrados, que es un proceso de diseño que llevó 9 años, ¿no? Pabellón M. Entonces, 9 años de proceso de diseño sin ingenierías, o sea, arquitectura nada más, que es lo único que hacemos. Pues hay que aguantar esos 9 años, ¿no? Hay que llevar 9 años desde diseño, de conceptualización, desde conocer el terreno al cliente, que el cliente empiece a hacer sus negocios, ¿no? Porque el cliente pues, quiere un auditorio y luego no, ya no quiere auditorio, quiere un casino, no, quiere un hotel y ese hotel ya no está, es otro, y luego quiere oficinas y menos oficinas y departamentos. Entonces, tú tienes que estar en la jugada con ellos. Y esa jugada hasta que se termina y cortan el listón y todo lo demás son 9 años y los despachos que aguantan esos 9 años son despachos que llevaron un proceso larguísimo, que se involucraron con, no sé, con cientos de terceros, o sea, llámese el ingeniero de eléctrico, el ingeniero de elevadores, el ingeniero de aires acondicionados, que hay que trabajar junto con ellos en conjunto para llevar a cabo un proyecto que tiene que ser demasiado ordenado para que funcione, ¿no? Y para que no se note que hay 40,000 especialidades en ese proceso o en ese proyecto y que al día que el desarrollador quiera vender el hotel, pues no hay tema, ahí está el hotel, perfecto, funciona así, aquí están sus estaciones, sus cisternas, sus elevadores, ¿no? Entonces, pues necesitas un despacho que te responda y que te entregue pues, las llaves. Entonces, pues es un monstruo de una manera, ¿no? Y tienes que tener a la gente capacitada pues tienes que entender cómo funciona un proyecto de ese tamaño. Tienes que entender de qué tamaño son los plafones y de qué tamaño son las ventanas y con qué ventanero te puede hacer ese proyecto. Y el otro proceso es una casa, que la casa pues, necesita resolver eh, pues la cocina, que necesita resolver el cuarto de servicio, y necesita resolver la terraza con su asador. Que en Monterrey no hay casas sin asador, o no deberían de haber. O sea, tiene que haber, así por más austero que sea, es como la puerta principal, tiene que haber asador a fuerzas. Entonces, eh, sí, es básico, ¿no? Es como arquitectura de lugar, asador. Como Frank Lloyd Wright, las chimeneas, acá hay asador. Entonces, son dos monstruos diferentes. Entonces, este despacho, junto con Rolando Martínez, Manuel y Rubén, que son parte de este proceso y proyecto de despacho, por eso se llama Landa más Martínez. A raíz que muere mi papá, todos de alguna manera somos socios y hacemos un equipo pues, robusto para poder atender este tipo de proyectos. Y este tipo de proyectos pues, hemos hecho muchos. No quiere decir que sea lo único que nos interesa, porque también podemos hacer un edificio de 4 pisos o podemos hacer un desarrollo, un fraccionamiento, o podemos hacer un, hicimos, por ejemplo, el interior de unas oficinas, o sea, podemos hacer proyectos pequeños, pero también podemos hacer un proyecto. Y el otro despacho, atendemos más bien casas para clientes en particular, ¿no? Donde el cliente hace una lista de necesidades
y tú le haces su casa eh, como traje a la medida, ¿no? Obviamente no como traje a la medida porque no somos el dibujante del cliente, somos el arquitecto del cliente, nosotros le proponemos qué hacer en ese lugar. Pero te llevamos una relación personalizada con él, donde lo atendemos personalizado, vamos con él a la junta, escogemos el piso, se lo presentamos. El otro es un negocio donde hay que entregar a las 4 de la tarde el miércoles porque tienen que cotizar y tienen que proponer, etcétera. Entonces son dos cosas diferentes y para eso hay dos SAs diferentes, ¿no? Cobran y ganan diferentes, son dos negocios diferentes. Pero nos interesan las dos, porque pues, el hacer una casa te da mucho más placer en ciertos sentidos, o te dejan hacer cosas que en el negocio, quizá inmobiliario, muchas veces no te dejan. Y luego tengo otro socio con el que hacemos desarrollo inmobiliario, que se llama Latitud 22, que con él hacemos un proyecto, buscamos inversionistas, compramos la tierra, lo desarrollamos y luego vendemos la vivienda o el comercio o lo rentamos. Y con eso buscamos más tierra y vamos viendo qué hacer. ¿Sí? Entonces son tres aviones diferentes donde atendemos a todo el cliente. ¿Qué me interesa más a mí? Trabajar. No soy, oye, yo nada más quiero esto y estoy buscando estos proyectos. No, a mí me interesa lo que me ha dado de comer toda la vida, que es la arquitectura. Me interesa trabajar con el cliente, me interesa convencerlos, me interesa hacer mejores ciudades, me interesa mucho la relación que hay entre la calle y los edificios, me interesa eh, que los edificios teóricamente respondan a su entorno, me interesa la estructura y eso me interesa en todos los proyectos. ¿Sí? Yo muchas veces le digo al cliente, yo no puedo enseñarle a mis alumnos esto y hacer el otro. Es que quiero que me hagan, no, esto no te lo puedo hacer. Por principio moral, voy a ser el maestro que dice una cosa y hace otra. No puedo, yo enseño esto y tengo que hacer esto. Y no por una cosa u otra, pero los principios que tenemos son estos y tenemos una reputación arquitectónica que no podemos fallar. ¿Sí? Y eso hace que tenga yo eh, una, un lenguaje, eso creo que los arquitectos tienen que tener un lenguaje donde un edificio mío sea reconocido a simple vista. ¿Por qué? Pues porque estos arquitectos manejan siempre un sistema estructural de cierta manera o manejan eh, ciertos principios o ciertos materiales, pero pues estos arquitectos hacen esto. No puedo hacer lo que el cliente decida, ¿no? Y por eso trabajo con pocos, pero esos repiten. ¿Por qué? Porque hacen buen negocio. Y otra cosa que me interesa mucho es que mis edificios a lo largo del tiempo perduren, ¿no? Yo a mis clientes les digo, ve a ver la competencia, ve a ver cómo son los edificios hace 15 años. A ver si quieres ir a verlos, ¿verdad? Porque los edificios ordenados, geométricos, después de 15, 20 años siguen viendo igual. Si son de moda y tienen cosas que les sobran, como decía Miss Van der Rohe, cada día se ve peor. Entonces, pensar en que la arquitectura tiene que ser geométrica y ordenada, no tiene ningún chiste más que eso. Y entre los materiales, si son naturales, pues van a durar cientos de años o miles. Entonces tenemos esas dos corrientes arquitectónicas. Siempre trabajamos con los mismos layers, con las mismas calidades de línea, tenemos los mismos plotters, los mismos proveedores de todo. Entonces yo puedo tomar un plano de una casa y meterla a un edificio y me va a funcionar todo. ¿Sí? Puedo tomar la cocina de una casa y meterla a un edificio y jala. ¿Por qué? Pues porque tengo un mismo orden. ¿Sí? Entonces el que es ordenado trabaja a la mitad, son frases que tenía mi abuelo que era súper ordenado. Tuvo 10 hijos, para mantener a 10 hijos tenías que ser muy ordenado. Y son cuestiones aprendidas, no se inventa el hilo negro, todo está ya establecido. Bueno, pues muchas gracias por atender esta plática. Nuestras redes sociales son Agustín Landa en Instagram, también landamartinez.mx y tallervertical.mty, que es la de los alumnos de la Cátedra Blanca. Ahí vienen en el Instagram las páginas de la oficina. Y también
hacemos o nos involucramos con Open House, donde hay recorridos a la oficina. Si quieren conocer la oficina, pues aquí estamos a la orden. Pues ahí tenemos muchas maquetas, tenemos fotografías, tenemos un buen archivo. Tenemos el archivo de mi abuelo en la UNAM, lo pueden ir a visitar. Ahí está toda la información de su trayectoria como arquitecto. Tenemos también de repente hacemos rifas de libros que tenemos, como el de Taller Vertical o el de Viaje al Corazón. Y nuestros principales proyectos ahorita están aquí en Nuevo León, Coahuila, bueno, Torreón, Saltillo, Chihuahua y Baja California Sur. Ahí es donde más nos enfocamos ahorita. El norte está creciendo, se está desarrollando. Aunque también tenemos un proyecto en la Ciudad de México y, y hacemos proyectos en cualquier lugar de la República, pero la mayoría ahorita están enfocando en el norte, ¿no? Lo cual nos gusta mucho, nos queda más cerca y entendemos muy bien esa zona, ¿no? Y las casas, también principalmente acá, Mazatlán, Chihuahua también, y algo de playas. Entonces, pues sí trabajamos en prácticamente todos lados, ¿no? Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Saludos.